Hola, molt bon dia. Avui ens hem desplaçat fins a la plaça de l'Església perquè és on hem quedat amb la Kate i la seva germana Oksana. Les dues són d'Ucraïna. De fet, la Kate fa 10 anys que ens diu que viu aquí a la zona i la seva germana va arribar dilluns. Estem aquí amb elles perquè ens expliquin una mica com han viscut aquesta situació, com viuen aquests dies i de quina manera també des d'aquí es pot ajudar a tota la població ucraïnesa. Kate, gracias, también Oksana, gracias por atenderos. Kate, cuéntanos un poco ahora mismo cómo veis la situación desde aquí. Desde aquí, estando aquí, pues agradezco muchísimo a todos los ciudadanos de Malgrat de Mar, de Palafolls, de todos aquella gente que nos apoyan constantemente con sus mensajes y sus palabras y dan mucho, mucho cariño. Agradezco muchísimo de todo mi corazón. Vemos que la gente se preocupa muchísimo por toda esta situación que está pasando ahora mismo en Ucrania. Pero también agradezco muchísimo esta organización que están participando, escuelas y ayuntamientos y Cáritas, organizaciones ONG. Muchas gracias a todos, de verdad. Ayer hemos llevado a la niña pequeña, mi hermana tiene la niña de 9 años, hemos llevado al cole y me gustaría agradecer a la Escuela Ferrería por su organización, cómo han recibido las niñas, a la niña, han preparado los dibujos con bandera ucraniana. Es que es una pasada. Todos los niños tenían unas banderas en sus mochilas de Ucrania, solidaridad. Wow, esto emociona muchísimo, de verdad, agradezco. Kate, cuéntanos un poco vuestra historia, cómo lo habéis vivido. Vosotros decíamos que lleváis 10 años viviendo aquí, pero tu hermana sí que ha venido ahora, llegó el lunes, ¿no? Sí. Sí, yo vivo aquí 10 años, vino por amor, pero quiero muchísimo a mi país, de verdad, y estoy muy orgullosa de ser ucraniana. Cuando ha pasado todo esto, mi sobrino trabaja para una organización de protección de derechos humanos en estas situaciones tan complicadas como guerras. Y él tenía ya información hace 2 semanas que podría Rusia atacar. Y entonces él ha recomendado evacuar la familia a una zona bastante tranquila en Ucrania. Ellos, gracias a Dios, escucharon y movieron a una zona en Ucrania, al lado de frontera de Hungría, donde estaba más o menos tranquilo. Mi padre quiso con hombres volver a ayudar a la zona de donde venimos, ¿no? Es Chernihiv. Podéis ver que están bombardeando constantemente esta ciudad. Y ya está, y entonces cuando hemos visto que la situación complicaba y ya no podrían volver hacia a la casa, entonces hemos propuesto a recoger mi hermana y las niñas. Ella tiene 3 hijos. Su hijo mayor está ahora protegiendo el país junto con mi padre y con su marido. Y las mujeres vinieron aquí. Y claro, nosotros estamos constantemente con las noticias que está pasando ahora mismo ahí. Recibimos desde nuestra familia, desde familiares, y también recibimos a través de canales que sabemos que son de confianza. Entiendo que el sufrimiento es constante ahora mismo. No sé si Oksana nos puede explicar un poco, si nos traduces, Kate, sí, por favor, cómo ha vivido esta situación, sí, ¿no? Cómo fue el momento en que, en este caso, vuestra familia decidió quedarse allí y ella venirse para acá. Sí. Оксана, тебя спрашивают о том, как ты смогла пережить вот этот вот момент, когда как тебе далось вот это вот решение оставить, допустим, переехать сюда и оставить Украину? Ой, це все дуже важко, дуже важко. До останнього я хотіла маму відправити з дітьми, сама їхати з хлопцями туди. Але ж мене син, старший син, він мене вмовив і сказав, що їм буде так спокійніше, тому що жінки будуть у безпеці. Дуже важке рішення було.
ella dice que hasta el último momento ella quería dejar las niñas con mi madre y ir junto con su marido a volver hacia ahí. Pero su hijo mayor, como ya sabe y trabajaba con estas situaciones, ha dicho que sería más para ellos más tranquilo, que las mujeres estarán a salvo y ellos puedan dedicar a su trabajo. No sé si quería añadir alguna cosa más, ¿eh? ¿Cómo fue la vuelta para acá? Se decide que ellas vienen hasta aquí, hasta Malgrat de Mar, hasta Palafolls en este caso, pero ¿cómo fue, ¿no? Este éxodo, esta salida del país? Как было вот это вот, ну, когда вы решили приехать, да, как была дорога, как вас приняли? Ой, дуже важка дорога була, тому що ми виїхали, ми не знали куди. Аби це ми летіли з Києва до Барселони, тут все гаразд. Але ж ми заходили в іншу державу, ми не знали мови, ми не могли розмовляти. І благо те, що були волонтери, які нам допомогли, які нас довезли. Там де тільки можна було, нам допомагали. І за це дуже велике дякую. Дякую всім, тому що ми брошені. І тут дуже приємно, що всі допомагають. Дуже приємно. Ella dice que era difícil porque sería más fácil desde Kiev coger el vuelo y venir aquí directamente a Barcelona. Desde ahí ellos tenían que cruzar la frontera y sin saber idioma, sin saber, ella sentía como han perdido todo y están en la calle, nada, porque ellos vinieron, estaban 2 semanas, cogieron la bolsa y pensaron volver a cabo de 2 semanas. Lo que ella dice que ha sido muy bien que la gente voluntarios han recibido, han ayudado con todo lo que era posible. ¿Creéis que este ataque era evitable? Y en todo caso, no sé si os lo esperabais, ¿eh? Nos decías, Kate, hace un momento que 15 días antes, ¿no? Vuestro hermano era, ¿sí? Ya os había dicho que os trasladarais, o vuestra familia se trasladara a otro sitio, ¿no? Más seguro, pero no sé si veíais que realmente esto podía pasar. Todos han visto que esto podría pasar, pero nadie creía que esto podría pasar. Nadie lo creía. Nadie lo creía, porque es como tú tienes relación con tus hermanos, ¿no? Tú puedes enfadarte, tú puedes recibir amenazas, pero nunca vas a pensar que tu hermano te va a hacer un cuchillo por detrás, ¿no? Y tenemos 2 hermanos, es Bielorrusia y Rusia, que ahora están atacando a Ucrania. Es fuerte, es muy fuerte. Y todos mis amigos, todos mis conocidos decían, es que no es posible, es que no, está asustando. Nadie creía, porque no quieres, ni quieres creer que tu más cercano te va a hacer. Es como, vale, ahora imagínate, Francia va a España. No, es muy duro imaginar esto. ¿Cómo va a acabar esto? ¿Creéis que puede ir más allá? Sabemos que el Putin no pararía solamente con España, con Ucrania. Es que no, él tenía plan de recoger y volver hacia Unión Soviética. Eso era su plan. Y ahí hay Polonia y Moldova y otros países ya europeos. Entonces, esto no solamente pararía en Ucrania. Tenemos una posición, somos situados como la puerta a Europa. Sí, ahora estamos recibiendo los golpes. Sí, pero esto no pararía. ¿Sois optimistas con las negociaciones? ¿Creéis que van a llegar a buen puerto o no? Somos optimistas, estamos cada día llamando a
a nuestro padre, a mi sobrino, a su hijo, a su marido, apoyándoles, diciendo que estamos con ellos. Y cuando escuchamos conversaciones y hablamos con nuestros amigos, siempre decimos, Ucrania fuerte, somos fuertes, unidos somos fuertes y somos fuertes. Kate, hay mucha gente que desde aquí quiere ayudar y de hecho a nosotros nos preguntan cómo podemos hacer, podemos acoger, podemos mandar comida, podemos mandar ropa, ¿cómo o cuál es la manera más eficaz en este caso pues de mandar ayuda a Ucrania desde aquí? En ayuntamientos ya hacen este tipo de programa. Yo recomendaría a la gente llamar a ayuntamiento y preguntar cómo podemos ayudar, ¿no? Agradezco muchísimo a todas estas personas que quieren realmente participar en esto. Hay también unas recogidas de la ropa. Siempre están buscando voluntarios para poner en cajas. Hay trabajo. Si quiere, se puede participar. Si no pueden alguien participar en dinero, siempre se puede participar en como ser voluntario. No sé si sabéis cuántas familias más o menos han llegado ya aquí y si pueden venir más. En Palafolls mismo somos primera familia y tengo una amiga mía que decía que sus familiares están por llegar, pero todavía están en la frontera de Polonia. Por tanto, se espera que vaya llegando gente, ¿no? Aquí a la zona. Pienso que sí. También estamos muy contentos que en España, en Europa en general, hay nueva ley que toda esta gente podría empezar a trabajar y es buena noticia porque lo que quieren, no quieren quedarse aquí, es que quieren volverse a su país. Ellos quieren su país y lo que necesitan es activar su vida para esperar estos momentos. Tampoco queremos estar como un peso para Europa y yo pienso es lógico cuando una persona está aquí que puede activar su vida y empezar ya, digamos, sostener sus familias. Kate, Oksana, muchísimas gracias por contarnos vuestra situación desde aquí, desde Malgrat de Mar y bueno, os deseamos lo mejor. Muchas gracias a vosotros. Gràcies. Doncs fins aquí aquesta connexió que els hem ofert en directe des de la plaça de l'Església per explicar-los a través de les històries de la Kate i l'Oksana quina és la situació que es viu a Ucraïna i també doncs com podem ajudar des d'aquí a aquest país.